bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, sí podemos. Y Jesús estaba refiriendo a la angustia que venía sobre él, al padecimiento que él iba a padecer. Se estaba acercando el día en que él debería de entregar su vida en rescate de todos nosotros. Y ellos le dijeron, sí Señor, sí lo podemos, sí lo vamos a hacer. Jesús les dijo, y en verdad lo haréis. Sufrirán. Y podemos ver más adelante el libro de los Hechos nos narra que ellos bebieron del vaso que Jesús bebió. Es decir, ellos bebieron y pasaron por el sufrimiento del martirio. Ellos padecieron todas estas cosas que Jesús padeció. Pero lo que me llama la atención aquí es que el propósito con el cual la gente busca un liderato dentro de las iglesias. Lo he dicho muchas veces y no me cansaré de decirlo, que hay gente que busca un puesto de liderazgo de alto rango dentro de las congregaciones para mandar y ordenar. Mi amado hermano, con el Señor eso no funciona. Déjeme decirle que Dios no consiente eso. Dios nos hace el llamado a servir, no a ser servidos. Aquí ellos están pidiendo algo grande, pero Jesús le dice que eso Él no lo puede hacer, porque eso ya está, esos puestos ya están preparados para los que el Padre ha escogido y ha elegido. Dice, y Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarlos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ahora, vea lo que sucede en el siguiente verso. Verso 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. ¿Sabe que yo me fijo de algo? Que hay gente que busca un liderato dentro de una iglesia para mandar, y que cuando no le obedecen se enojan. Se enojan tanto porque no les obedecen. ¿Quieres que esa gente te obedezca? Obedece tú primero al Señor. Obedécele tú primero al Señor. ¿De qué forma? Sirviendo a los demás. ¿Sabe qué le puedo decir yo? Que no podemos servir a Dios, a quien no vemos, si primero no servimos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a quien sí vemos. ¿De qué forma nos damos cuenta que estamos sirviendo realmente a Dios? Cuando servimos a los demás. Ese es el ingrediente, o lo que le puedo decir yo, lo que distingue que realmente estamos sirviendo a Dios. No cuando venimos a exigir a que nos sirvan. Y con esto no quiero que usted confunda y malinterpreta en que yo le estoy diciendo que no debe de servir o sujetarse a los líderes. No, no es eso. Quiero que veamos el contexto. ¿Con qué intención nosotros somos líderes? ¿O con qué intención nosotros nos queremos hacer líderes? Como líderes, lo que el Señor nos demanda es a servir a los demás. Entonces, como le decía al principio,
La sociedad nos tiene acostumbrados a que el más fuerte domina al más débil. Pero, ¿cuál es la enseñanza que el Señor nos da a través de este pasaje? ¿Qué les dice Él? Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Jesús lo deja claro. Los gobernantes ejercen potestad sobre la ciudad, sobre los individuos. Eso es algo que lo vemos a diario. A diario vemos cómo muchos políticos ejercen su autoridad. Más los comunistas, que ejercen su autoridad sobre los demás. Pero escuche esto. Verso 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Qué aprendemos de aquí, mi amado hermano? Que si usted quiere ser una persona grande dentro de la congregación, no busque un puesto de liderazgo. Comience a servir a los demás. Comience a servir al prójimo. Tal vez nadie lo va a ver en esta tierra, pero el Padre que todo lo ve, lo va a enaltecer, lo va a engrandecer a usted. Por cuanto usted ha preferido mejor servir al prójimo en lugar de que lo sirvan a usted. La sociedad nos tiene acostumbrados a que el más grande es el que recibe servicio, el que recibe alabanza. Para la sociedad, los más ricos son los más importantes, los principales. Es así como vivimos, es así como la sociedad nos ha enseñado. Por ejemplo, de los países, ¿quiénes son las personas más importantes? Los presidentes. Los presidentes son las personas que tienen la mejor seguridad, la mejor comodidad. Políticamente los presidentes son las personas más importantes de los países. Pero les tengo una noticia: en el reino del Señor no es así. En el reino de Dios el más importante es el que sirve. El que sirve a su hermano, a su prójimo. Este es el más importante. No aquel a quien le están sirviendo. Si tú crees que tú por ser un líder y que tú exiges servicio, tú eres el más importante, estás equivocado. Estás en el lugar equivocado. El más importante no eres tú. El más importante es aquel que te está sirviendo, aquel que sirve a su prójimo. Ese es más importante en el reino de Dios. En la sociedad cristiana, no aquel que se da el paquete de decir: yo soy el que manda, yo soy el líder. Como estamos hoy en día: yo soy el apóstol. No, tú no eres el importante. Y Jesús lo deja claro aquí. El más importante es aquel que sirve al prójimo. ¿Por qué? Porque aquel que está sirviendo a su prójimo está sirviendo al mismo Dios. Por eso que el tema es sirviendo a Dios en el prójimo. No podemos decir que servimos a Dios mientras nosotros no sirvamos a nuestro prójimo. Y esto es un requisito en el cual
demostramos a Dios que le estamos sirviendo a Él cuando servimos a nuestro prójimo. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Qué enseñanza más hermosa la que el Señor nos da. Es decir, que todo aquel que quiere ser grande crece para arriba. Todo aquel que quiere ser servido crece para arriba. Pero ¿qué es lo que sucede con aquel que crece para arriba? Que cualquier vientecito que viene lo tumba. Cualquier problemita que viene lo tumba. O en cualquier circunstancia en que él diga algo y no le obedezcan, ya cayó, ya fracasó. ¿Por qué? Porque se va a enojar, porque no le están sirviendo. Mas sin embargo, aquel que sirve a su prójimo, tal vez usted no lo está viendo que está creciendo para arriba. ¿Sabe por qué? Porque primero está creciendo para abajo, está echando raíz. Es una persona que va a crecer fuerte. ¿Por qué? Porque primero está creciendo para abajo. Y usted dirá, ¿cómo crecer para abajo? Sí. ¿Sabía que usted y yo primero debemos de crecer para abajo para luego crecer para arriba? Cuando usted siembra una semilla, ¿para dónde crece primero el árbol? Para abajo. Echa raíz. Y esas raíces van buscando el agua. El agua tan vital que lo hace crecer fuerte para arriba. Esto es lo que Jesús nos está diciendo aquí. Que el más importante es aquel que sirve. ¿Y sabe cuál es lo bonito cuando nosotros servimos a nuestro prójimo? Que aunque vengan los vientos no nos van a tumbar. Porque nuestras raíces están fuertes en el servicio a Dios. Porque estamos sirviendo a nuestro prójimo. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres buscar grandeza? Sirve a los demás. No esperes a que te sirvan. Dale ejemplo. Sigue el ejemplo, el modelo que nos enseñó Jesús. Sigamos ese ejemplo, mi amado hermano. Y veremos nosotros cómo la gloria de Dios se va a manifestar de una manera especial en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestra congregación. Porque estamos siguiendo el ejemplo del Maestro. Entonces dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Qué contraria a las enseñanzas del Señor a las enseñanzas de la sociedad. La sociedad nos indica que debemos de ser grandes para que nos sirvan. Y eso es lo que muchos buscan, grandeza, para ser servidos. Pero, mi amado hermano, nosotros no somos llamados bajo este contexto. Vea el verso 27. Y el que quiera ser el primero de entre vosotros será vuestro siervo. ¿Qué era lo que estos dos hermanos estaban buscando? Ser los primeros sobre los demás. Ellos querían ser los número uno. Ellos querían ser los primeros en la lista. Y es así como mucha gente busca ser líderes para ser los número uno en la lista. Buscando la grandeza para ser servidos. Mi amado hermano, esta palabra es para nosotros, aquellos que nos llamamos servidores de Cristo, que nos llamamos ser seguidores de Cristo. Esta palabra no es para el mundo, es para nosotros. Ahí Jesús no estaba hablando con la gente que lo seguía. Ahí Jesús estaba conversando
con sus discípulos, con aquellos que seguirían el camino que Él había empezado, con aquellos que seguirían predicando el Evangelio cuando Él no estuviera. Usted y yo somos esos seguidores de Él. Y esta palabra es para nosotros, para que nosotros la meditemos, para que nosotros nos reflejemos en la luz de su palabra. Y nosotros podamos ver de qué manera estamos sirviendo a Dios. Lo estamos haciendo a través del servicio de los demás. Porque déjeme decirle que esa es la mejor manera por la cual nosotros podemos agradar y servir a Dios. Cuando servimos al necesitado, cuando servimos a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Dice, y el que quiera ser el primero de entre vosotros será vuestro servidor. ¿Sabe que una de la ley del liderazgo es que el líder es el que tiene que ir adelante? Porque si el líder va atrás, entonces no es líder. ¿A qué me quiero referir con esto? A que usted como líder, si usted quiere que aquellos a los que usted está liderando le sirvan, usted tiene que ser el primero en servir. Usted tiene que ser el primero en dar el ejemplo. Usted es el que debe hacer que las cosas sucedan. Es decir, si usted quiere que aquellos que lo van siguiendo a usted lo sirvan, usted tiene que ser el primero en que debe de servir. Usted es el que debe de dar el ejemplo. De lo contrario, usted no va a poder ser un líder efectivo. Porque usted no está haciendo que las cosas sucedan. Y lo vemos en Jesús. Porque Jesús fue un líder influyente que a pesar de los años seguimos hablando de Él. Porque tenemos el modelo de servicio de Él. Él, como Dios, podía exigir que le sirvieran. Y lo podía hacer. Tenía el poder, la autoridad para mandar a que le sirvieran. Pero ¿qué hizo Él? Prefirió mejor servir a los demás. Y por eso es que su ministerio fue tan efectivo, que Él dio el ejemplo de humildad primeramente. Porque el líder es el que tiene que ser más humilde. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que como líder nosotros somos llamados a ser humildes? A mostrar humildad a aquellos que nos vienen siguiendo. Porque ¿qué pasaría? Pongamos un ejemplo. Usted es un líder, pero muestra antipatía con aquellos que los siguen. Usted trata mal a aquellos que lo siguen. ¿Usted cree que esa gente lo va a seguir siguiendo? No. La gente se va a alejar, se va a apartar. ¿Sabe por qué? Porque la gente lo primero que espera de su líder es el ejemplo. El ejemplo es tan importante en nosotros como cristianos, como líderes que nos podemos llamar. Somos nosotros los que tenemos que dar el ejemplo a los demás, a aquellos que a nosotros nos siguen. Y lo vemos tan claro en la vida de Jesús. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. Usted quiere ser un grande, sirva a los demás, sirviendo a Dios en los demás. Como dice la palabra, ¿cómo decimos que amamos a Dios a quien no vemos y aborrecemos a nuestro hermano a quien vemos? Es lo mismo en este sentido. ¿Cómo vamos a servir a Dios a quien no vemos? Si vemos la necesidad en nuestro prójimo y no lo atendemos, no lo servimos. Entonces,
de nada cuenta de que nosotros nos llamemos líderes o que nosotros seamos el más grande si no estamos sirviendo a los demás. Ve al verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Está escuchando esto? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Cómo es posible que nosotros nos creamos más grandes que Jesús? Porque cuando nosotros exigimos servicio, cuando nosotros servimos que nos sirvan, nos estamos creyendo más grandes que Jesús. Mi amado hermano, y entre vosotros Jesús dijo, no será así. La grandeza del verdadero siervo de Dios no está en que lo sirvan, sino está en servir. Cuando nosotros servimos a los demás es donde encontramos la verdadera satisfacción, no cuando exigimos que nos sirvan. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros estamos esperando que nos sirvan, el día que la gente no nos sirva, nos vamos a frustrar, nos vamos a enojar. Pero la grandeza está cuando nosotros servimos. Cuando nosotros servimos va a haber una satisfacción en nuestra alma, en nuestro corazón, en que realmente estamos sirviendo a Dios, porque estamos sirviendo a nuestro prójimo, estamos sirviendo a los demás. De esta forma es como encontramos la grandeza. Y es que, mi amado hermano, nosotros tenemos las enseñanzas de Jesús. Nosotros no debemos de ser como la corriente del mundo que busca que lo sirvan. No, nosotros debemos de servir. Somos nosotros los que debemos de dar el ejemplo, el primer paso. Y esto es lo que hemos aprendido de Jesús. Jesús llamó a mucha gente, muchos le siguieron. Pero Él nos da más ejemplo de lo que es el servicio, la grandeza. La grandeza se encuentra en el servir a los demás. Esa es la enseñanza que encontramos en Jesús. Mi amado hermano, recuerde, Dios nos ha llamado a servir, no a ser servidos. Y tenemos el más grande ejemplo de nuestro Señor, en que Él vino a servir, y por eso Él es el más grande. Por eso fue que Él encontró la grandeza, mi amado hermano, porque Él vino a servir, no a exigir que le sirvan. Así que, mis amados hermanos, recuerde, sirviendo a Dios en los demás. Es así como nos damos cuenta que realmente estamos sirviendo a Dios, cuando estamos sirviendo a nuestro prójimo. Y esa es la grandeza, mi amado hermano. Esa es la satisfacción más grande que podemos encontrar cuando servimos a los demás. Cuando servimos a aquellos, bendito sea el nombre del Señor. Es allí donde encontramos la satisfacción. Y Jesús lo dijo: el que de vosotros quiera ser el primero o el más grande, debe ser vuestro siervo, vuestro servidor. Y es así, mi amado hermano. En el Señor es así. El que quiera ser más grande debe ser el servidor de los demás. Así que recuerde esto: usted quiere ser grande delante de Dios, sirva a los demás. Usted se quiere dar cuenta si realmente usted está sirviendo a Dios, sirva a los demás. Sirvamos a los demás.
Y es ahí donde nos vamos a dar cuenta si realmente estamos sirviendo a Dios. Así que mis amados hermanos, estas son las palabras, ¿verdad?, que el Señor ha puesto en mi corazón. Así que mis amados hermanos, recuerde, la grandeza está en servir a los demás. Cuando nos damos cuenta que estamos sirviendo a los demás es cuando encontramos la grandeza. Así que Dios me les bendiga de una manera muy especial, mis amados hermanos.